Recién mientras cantábamos, estaba pensando en esta verdad de que no cantamos para preparar el corazón para la palabra. La canción que estamos cantando es parte vital de nuestro crecimiento espiritual. Y terminamos de cantar y mi corazón ya está lleno de verdades, lleno de convicción en cuanto a cómo vivir. Pero bueno, ahora vamos a seguir aprendiendo y afirmándonos para poder vivir una vida que honra al Señor. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en Mateo 24 y vamos a terminar el capítulo esta mañana. Estamos en el versículo 45. Y aunque parezca un poco repetitivo, para mí es importante que recuerden de qué estamos hablando, para que puedan aprovechar toda la enseñanza. Entonces, este día del que estamos estudiando, Jesús había estado en el templo y se fue para ya no volver más. Está en sus últimos momentos antes de enfrentar el rechazo final de Israel, la cruz y después la resurrección. Y mientras salen, tienen una conversación con los discípulos. Ellos están yendo para Betania, van a pasar la noche ahí y salen por el este. Y mientras se van, ven cómo el sol de la tarde está pegando sobre los edificios del templo y es una imagen majestuosa. Y uno de los discípulos hace un comentario de esto y de eso Jesús toma para hablar sobre la destrucción inminente del templo. Los discípulos entonces preguntan cuándo van a hacer estas cosas, porque ellos esperan que Jesús entre pronto a Jerusalén y tome el reino. Pero ahora el templo va a ser destruido, no tiene sentido. Y ahí le hacen dos preguntas a Jesús. ¿Qué señales va a haber y cuándo va a ser el fin? Y en el capítulo 24 estuvimos estudiando primero un par de semanas en cuanto a las señales. Las señales que Jesús indicó son las señales que van a preceder o que van a venir antes de la segunda venida. Todas ellas van a suceder en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Y la semana pasada empezamos a estudiar la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Falta poco? ¿Falta mucho? Y la respuesta de Jesús es: nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo. Y estudiamos la semana pasada de que esto es por diseño. No es que a Dios se le escapó contarnos, sino que Él decidió no decirnos cuándo. Porque Él quiere que vivamos cada día con una actitud de expectativa continua. Él quiere que vivamos cada día como si el Señor vendría ahora. Y de esa manera, entonces, no nos va a tomar como un ladrón desprevenido, sino que vamos a ser muy conscientes, vamos a estar despiertos. Despiertos en nuestra actitud. Aunque nos vayamos a dormir a la noche, estamos despiertos con nuestra actitud, esperando y listos para la venida del Señor. Así que la pregunta que les tengo que hacer es: ¿cómo fue la semana? ¿Podrían decir que vivieron cada día de esta semana esperando al Señor y listos para su regreso en todo momento? Bueno, esa es una pregunta más difícil. Creo que es difícil la pregunta porque te incomoda hacer ese repaso y darte cuenta de que hay muchos momentos en donde ni pensaste en el Señor. Y las cosas que estuviste haciendo te hubiesen avergonzado si el Señor hubiese llegado justo ahí. Tal vez le dimos lugar a nuestra carne, a los berrinches de nuestro corazón, ¿no? A nuestro pecado, a los deseos de este mundo. Y ahora tenés que mirar para atrás y decir: tengo que arrepentirme de eso. Y ahora acomodar cómo estoy viviendo. Pero también creo que es difícil la pregunta, si estuviste viviendo como listo para la llegada del Señor, tal vez porque no sabes cómo evaluar eso. ¿Cómo sé si estoy listo o no? ¿Qué debe estar haciendo una persona para estar lista? Y si te estás haciendo esa pregunta, es bueno, porque eso es exactamente lo que vamos a hablar en esta mañana.
esta mañana vamos a cerrar este capítulo, aunque Jesús va a seguir con este mismo tema, con una aclaración de Cristo de cómo se ve la persona que está expectante del regreso del Señor. Y Él lo va a hacer a través de parábolas e ilustraciones. Algunas de estas tal vez las reconoces porque son conocidas. Hoy vamos a estudiar la primera y después de la conferencia vamos a seguir con el mismo tema. Pero de nuevo lo que Jesús está haciendo entonces ahora es ayudándonos a evaluar si nosotros somos los que están esperando o los que no están esperando. Porque esto es muy importante. Cuando el Señor venga, los que están esperándolo, dijimos la semana pasada, ellos van a heredar el reino. Los que no están esperando al Señor, ellos van a ser echados al infierno. ¿Sí? Esperar al Señor es una marca clara de fe genuina. Y este pasaje nos lo va a mostrar. Ahora, solo para hacer una aclaración, en este momento nosotros estamos esperando el rapto. ¿Sí? Y esa misma actitud de expectativa debe caracterizarnos a nosotros cada día. Pero este pasaje está hablando de los que van a estar esperando la segunda venida durante el tiempo de la tribulación. Y para ellos, el mismo concepto. Ellos tienen que estar esperándolo en cualquier momento porque no saben cuándo viene el Señor. Y yo les expliqué que aunque hay señales, ellos no saben el día y la hora. Y aun cuando saben que se van cumpliendo las señales, si ellos endurecen el corazón, igual no van a estar listos, aunque sepan. Porque eso le pasó, ¿se acuerdan a los que vivían en el tiempo del diluvio? Ellos ya sabían que iba a venir el diluvio, pero igual no sabían. ¿Pero cómo no sabían si Noé estaba predicando? ¿Cómo no sabían si estaba Matusalén ahí? Pero es que cuando uno endurece el corazón, aún las señales no me alertan. Yo me mantengo en una actitud de indiferencia y me toma por sorpresa la venida de Cristo. Entonces, este pasaje es válido para nosotros hoy porque nosotros también estamos esperando nuestro encuentro con Cristo, que puede suceder en cualquier momento. Pero tenés que acordarte, este pasaje directamente le está hablando a la generación de esa época y va a mostrar la importancia de estar esperando al Señor. ¿Y cómo puedo saber si yo estoy esperando o no al Señor? Así que el título de la predicación es ¿estás esperando al Señor? Es una pregunta. Y en esta predicación vos vas a poder responder esa pregunta. Porque vamos a ver en este pasaje dos grupos. En este estudio tenemos 2 puntos. En el primer punto vamos a mirar a los que sí están esperando al Señor. Vamos a ver las características y las promesas para los que están esperando al Señor. Y después vamos a ver el segundo grupo. También vamos a ver las características y los castigos que vienen para los que no estén esperando al Señor. Así que al final de este estudio vos vas a poder mirar esos 2 grupos y vos vas a poder identificar esas marcas y responder como es apropiado para el llamado de Cristo de velar, estar atentos. Vamos a leer entonces del versículo 45 al 51. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 2 grupos, 2 características, 2 destinos. Estás esperando al Señor. Vamos a ver el primer grupo. Entonces, el primer punto es características y recompensas de un creyente expectante. Características y recompensas de un creyente expectante.
Versículo 45 comienza así. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Ese, por lo tanto, nos conecta con lo anterior, en donde Jesús había dicho que tenemos que velar. Y ahora, entonces, como resultado, Jesús está dando estas pautas para que podamos evaluar si estamos esperando o no al Señor. Por lo tanto, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Arranca con una pregunta y vamos a ver que la respuesta a esta pregunta va a estar en la pregunta misma. Pero es como si Jesús estaría en la búsqueda. Vamos a examinar, a ver si encontramos quién es la persona que va a ser bendecida. La persona que está expectante, que está esperando. Vamos a ver si lo encontramos. La ilustración que Jesús va a dar habla de un siervo al que el Señor le pone sobre su casa. Así que tenés que acordarte cómo era la cultura de ese tiempo. Allí, en aquel tiempo, muchos que eran personas ricas, con muchos recursos, habían comprado esclavos y usaban estos esclavos para todas las tareas del hogar y del campo. Y ellos administraban, y algunos de estos esclavos, ellos le daban más autoridad, como pasó con José. ¿Se acuerdan que lo puso al frente de toda la casa para que administre todo lo que era de Potifar? Así que cuando uno está pensando en esto es un buen cuadro para pensar en nuestra relación con Dios. Porque la figura de un esclavo a quien se le confía algo y se espera que lo administre bien, y eso que se le confía es algo muy valioso, y un día va a rendir cuenta por eso que se le confió, eso somos nosotros. Déjeme decir más. Todo ser humano en este mundo es como uno de estos siervos. Porque desde el día que alguien nace en este mundo, ya nace obligado a vivir para Dios. Porque este mundo es de Dios. Y Dios creó todas las cosas para su propia gloria. Dios es un amo amoroso y bondadoso. Pero nosotros le debemos a Dios amor, servicio, obediencia, entrega, todos. Pero no le damos eso, ¿no? Arrancamos rebeldes. Y entonces, bueno, esta no sería la descripción de ninguna persona en el mundo. Bueno, pero el Señor nos buscó, envió a su Hijo, pagó el precio por nuestros pecados y nos salvó. Y ahora, como salvos, también le debemos a Cristo. ¿Qué le debemos a Dios? Lo mismo, somos esclavos de Él, somos siervos de Dios, que no tenemos ningún derecho de vivir para nosotros mismos. Todo lo que tenemos es de Él. Todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, toda nuestra fuerza, nuestras habilidades, todas son de Dios. Él nos compró por un precio. Y ahora tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos siervos. Y como siervos, y si profesamos ser siervos de Dios, ¿qué se espera? Que hagamos bien lo que Él nos da para hacer. La imagen es la de un hombre que se está yendo de viaje. Y va a encomendar a sus siervos tareas. Y va a pensar a quién voy a poner para administrar toda la casa. Me gusta cómo Jesús pone más intensidad en la segunda parte cuando dice: al cual puso el Señor sobre toda su casa para que les dé alimento a tiempo. O sea, eso es una persona en quien Dios puso cosas muy valiosas. No le dio solo cosas para administrar. Él es responsable de personas. Él tiene que, en la parábola de Jesús, alimentar la casa del amo. Él tiene que ocuparse del alimento de sus esclavos y el alimento de sus hijos. El amo va a tomar muy en serio esta tarea que se les dio, ¿no? ¿Y qué es lo que está buscando el amo en este hombre? ¿Cuál es la expectativa? Que él sea fiel y prudente. Estas dos palabras nos ayudan a entender
cómo se ve una persona que es consciente de que el amo puede volver en cualquier momento y a quien yo voy a rendir cuenta. Cuando una persona cree de verdad que el amo vuelve y que él me dio algo para hacer, lo que se va a ver en esta persona es que él va a ser fiel y prudente. Yo les decía hace un momento que el Señor viene a buscar a los que lo están esperando. Él no va a llevar a los que no le están esperando. Y esto va a ser cada vez más claro en las próximas parábolas. Y es que estar esperando al Señor es una evidencia de que yo he creído en el Evangelio. ¿Y cómo se ve en la práctica que yo creí en el Evangelio? Cada vez que el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de cómo se ve la fe genuina se ve por las obras. Se ve en lo que yo hago. Lo que yo hago demuestra si estoy yo creyendo o no en el Evangelio. Y en este caso, el Señor está buscando cómo este hombre vive. Lo primero que dice es un hombre fiel. La palabra fiel tiene que ver con que él es un hombre confiable. Él es un hombre a quien se le dio algo y él lo hace. El Señor no está pidiendo de estos hombres que hagan grandes hazañas. Él solo le está pidiendo que sean fieles. El Señor no quiere que se comparen en las tareas que reciben, porque eso no depende de los esclavos. El Señor quiere que sean fieles. Fieles significa que lo que Dios me dio para hacer lo haga. Bueno, pensemos en la vida del creyente hoy. ¿Cómo es esperar la venida del Señor? Esperar la venida del Señor es como ser un esclavo a quien el amo le asigna una tarea. Y se va a ver, si yo estoy esperando o no la venida del Señor, en cómo estoy haciendo eso. Yo no puedo decir que estoy esperando al Señor si estoy despreocupado de lo que Él me dio para hacer. Entonces, ¿qué nos dio para hacer nuestro amo? Bueno, hay muchas cosas que nos dio para hacer. Hay cosas que tienen que ver con nuestra vida familiar. Entonces, Dios le dijo a los papás que entrenen a sus hijos. El hecho si yo estoy entrenando o no a mis hijos muestra si estoy esperando o no al Señor. Dios le dijo a las mamás que ellas se sujeten a sus esposos, que sean ayudas idóneas. Dios le dijo a los hombres que trabajen arduamente para cuidar de la necesidad de su familia. Dios le dijo a los creyentes que usen sus dones para servir a otros. Dios le dijo a los creyentes que se amen, que se hospeden mutuamente, que se cuiden mutuamente. Dios le dijo a los creyentes que tenían que llevar el Evangelio hasta el último de la tierra y discipular a todas las naciones. La prueba de si estoy esperando o no al Señor es muy simple. ¿Estoy haciendo lo que Dios me dio para hacer o no? ¿Quién es el siervo fiel? ¿Dónde está? Porque Él es el que está esperando la venida de Cristo. Cuando vos ves a una persona con la actitud de obediencia, con el esfuerzo y la perseverancia de hacer todo lo que el Padre le dio para hacer, vos sabés, esa persona está pendiente. Esta persona es consciente. Viene Cristo. La segunda palabra, la palabra prudente, podríamos asociarla con la palabra sabio. Es una persona que tiene apetito por la palabra, porque él quiere saber todo lo que el amo espera de él. Y a medida que él estudia la palabra le va siendo más sabio. Y él no solamente sabe acá arriba en su mente, él sabe en la práctica, porque él hace lo que sabe. Y entonces una persona sabia no es igual o equivalente a una persona inteligente. Una persona puede ser muy inteligente y muy necia a la vez, ¿no? Porque sabio es la persona que puede ver las cosas como Dios las ve
y que puede avanzar por ese camino que Dios trazó para traer la bendición de Dios sobre su vida. Sabio es una persona que ajusta su vida a la ley de Dios. Y esto es solamente posible cuando somos salvos. Y por eso, ¿dónde están las personas sabias? Y eso es lo que vos podés hacer también. Vos podés mirar alrededor y decir, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los fieles? Ellos son los que están esperando al Señor. Porque el que está esperando al Señor inevitablemente va a buscar la palabra del Señor, va a desear obedecer al Señor y entonces se va a convertir en un hombre sabio en la práctica. Sabio en la forma en cómo entiende su hogar, cómo entiende su trabajo, cómo entiende el ministerio, cómo entiende sus finanzas. Él es sabio. Entonces, pensá en esto. A veces nosotros imaginamos que esperar al Señor significa sentarte ahí al lado de la ventana y estar mirando el cielo todo el tiempo. Pero eso no es esperar al Señor. Esperar al Señor es ir a tu casa y tener el culto familiar con tus hijos. Esperar al Señor significa ir y predicarle a tu vecino. Esperar al Señor significa usar tus recursos para la obra del Señor. Esperar al Señor significa obedecer. Eso es esperar. No es sentarte. Es moverte. Esperar al Señor es acción. Es ser fiel. Eso es esperar al Señor. Hay muchas personas que pueden hablar mucho de la venida de Cristo. Pueden poner sus carteles en todos lados. Pueden emocionarse, pero no estar esperando al Señor. Y es obvio por cómo viven. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Pregunta Cristo. Y yo te decía a este siervo fiel y prudente, se lo describe también como la persona a quien se le va a poner sobre la casa para que le dé alimento a tiempo. Dar alimento a tiempo. Entonces eso es algo muy importante. Si este hombre no es fiel con eso, se van a morir los siervos del amo. Y no es poca cosa lo que el amo le confió. Tal vez alguno pueda pensar, bueno, a mí sí Dios me confió poca cosa. Nunca es poca cosa. ¿Quién sabe cómo Dios planea usar lo que te confió a vos? Y todos nosotros tenemos en nuestras manos la vida de todos nuestros hermanos. Porque la santificación de cada hermano que te rodea depende de vos. Si vos no sos fiel, ¿quién va a sufrir? Es como dejar sin alimento a la familia de Dios. Y yo entiendo que este pasaje pone una carga distinta en cada uno. Por ejemplo, cuando yo leí este pasaje, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien el amo lo puso para alimentar? Yo me vi a mí ahí, ¿no? ¿Y qué me dio Dios a mí para hacer? Alimentar. ¿Y cómo Dios espera que yo cumpla esa tarea? De cuidar, de enseñar, de guiar. Bueno, esto pesa sobre mí, pero esto no lo podemos dejar solamente para los pastores. Todos los siervos, todos los hijos de Dios son siervos de Dios y todos los siervos son personas de quien se espera lo mismo. Se espera de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Fiel en lo que Dios nos dio. Y son cosas muy importantes las que tenemos en las manos. Entonces la esperanza del cielo tiene que movernos a la acción. En el próximo versículo, lo que vamos a ver son las bendiciones que puede esperar este siervo que es fiel y prudente. El hombre que está esperando al Señor. Mire esta promesa, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Viste? Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentra al lado de la ventana mirando el cielo. No. Bienaventurado el que lo encuentra haciendo así, haciendo lo que Dios le dio para hacer. Él va a ser súper feliz. ¿Qué tan feliz es la persona expectante? Bueno, es feliz acá en la tierra porque solo viviendo expectante vas a poder vivir una vida fiel y vas a tener los beneficios de la gracia y el obrar de Dios. Pero claro, mucho más tiene que ver esta bienaventuranza con lo que viene después. Súper feliz va a ser la persona porque el Señor le va a recompensar. Acá vengo, dice el Señor, y mi galardón conmigo. ¿Y a quién va a recompensar el Señor? ¿A los que le están esperando?
a los que vivieron toda su vida como esperándole, a los que hicieron así, los que hicieron lo que el Señor les dio para hacer. Ellos van a ser súper felices. ¿De qué manera va a bendecir el Señor a estas personas? Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto es algo un poco extraño, ¿no? Porque imagínate este esclavo que estuvo trabajando arduamente y cumplió con todo lo que el Señor tenía para él. Y ahora el Señor está contento. ¿Y cómo lo va a premiar? Dándole mucho más trabajo todavía. O sea, ahora le dicen, muy bien lo hiciste. Así que ahora todo tenés que cuidar vos. Nosotros pensaríamos que lo ideal sería, bueno, ahora ya no vas a trabajar más el resto de tu vida. Y ese es el premio. Mucha gente trabaja 30 años porque está esperando el día de la jubilación, ¿no? Y entonces estoy dispuesto a trabajar mucho para entonces después no tener que trabajar más. No trabajar más es como la meta, es como el estado ideal. Mucha gente piensa así del cielo. Piensa que el cielo va a ser el lugar donde vamos a poder relajarnos, estar tranquilos y disfrutar de toda esa gloria para siempre. Y acá es donde se explota el globo, ¿no? Porque el Señor no nos creó para la pereza. Vos no fuiste creado para no hacer nada. Eso no sería el cielo. Eso sería algo horrible. El Señor te creó para el servicio. Te creó para la creatividad. Te creó para la productividad. El Señor te creó para que vos participes con Él en mostrar su gloria en toda la creación. Y eso es trabajo, es esfuerzo. Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús acá. Para todos los que estén esperando su venida, esto es lo que va a pasar. Cuando el Señor vuelva, su vida habrá sido una vida de gozo y su entrada en la gloria va a estar llena de gozo. Porque el Señor le va a dar funciones y tareas como siervo que van a llenar su vida de fruto por toda la eternidad. Formas en las que Él va a glorificar a Dios, que van a llenarle de satisfacción y que van a permitirle adorar a Dios con todo lo que Él es. Esa es la esperanza. Esa es la meta de nuestra vida. No es la jubilación eterna, es el servicio eterno, es la adoración eterna. Es sobre todos sus bienes les pondrá. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, leemos que esta es la esperanza de los justos. Los entendidos, los sabios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que alimentan la familia del amo, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es la gloria que le espera, esta es la bienaventuranza. Esta es la bendición de ser fiel. Señor, no se le escapa nada. El Señor va a recompensar todo lo que vamos a hacer acá en la tierra. Mirá Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El servidor va a estar conmigo y va a recibir honra. Esto tiene que ver con esa bendición de la gloria, pero déjame leerte un par de versículos que tienen que ver con el servicio aumentado en el cielo, ¿no? Mirá lo que dice Lucas 16, versículo 10. Dice así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y este es el pasaje del mayordomo injusto, ¿se acuerdan? Y Jesús está llegando al final de la historia,
de este hombre que había estafado a su amo, pero que Cristo lo alaba porque dice, no la estafa estuvo mal, pero la sagacidad. Eso dice, este hombre vivió esta vida presente anticipando la vida futura y fue capaz de hacer hoy lo que había que hacer para garantizarse el gozo y la provisión en el futuro. Entonces Jesús dice, los creyentes les falta astucia. Porque los creyentes están viviendo hoy sin darse cuenta que lo que hoy hacen, esta es la única oportunidad que tienen para prepararse para lo que va a durar para siempre. Y entonces Jesús hace un contraste entre las riquezas injustas y las riquezas permanentes, las riquezas que no son mías y las riquezas que sí son mías. Entonces, lo están mostrando de esta manera. Pensalo así, el Señor te dio, ¿cuánto? ¿1 millón de pesos por mes para administrar? Bueno, son papeles, ¿no? Pueden lograr cosas, pero todo esto no va a trascender. Aún las cosas que vos logres, si pudiese, no, si compro algo que dure mucho, todo se va a destruir, ¿no? Son las riquezas temporales. Y bueno, y también dice ahí, son riquezas que no son nuestras, son de Cristo. Él te dio eso, pero son de Él y Él te las dio para que las administres para Él. Pero lo que está diciendo es esto. Vos tenés una oportunidad para administrar eso de tal manera que cuando termine esta vida te den algo que sí va a ser tuyo y que va a durar por toda la eternidad. Entonces, esa es la relación, ¿no es cierto?, entre una persona que está esperando al Señor, es una persona consciente de la trascendencia de lo que hace. Y por eso se esfuerza para ser fiel con todo. Porque cuando venga el amo, me va a dar lo que va a ser mío acá en las riquezas. Me va a dar lo que va a permitirme servirlo a Él y honrarlo. Las coronas que vamos a echar a sus pies se ganan en esta vida, no en la vida futura. No va a haber ni una corona más ganada después. Las coronas son las que ganamos acá. Ahí en Lucas 19 también, en una parábola paralela a la que vamos a estar estudiando en las semanas que vienen, dice Lucas, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y ahí ves esa relación de lo que hice acá, ahora va a trascender a la eternidad y va a implicar una forma de servicio, una función. Acá una función de administración y gobierno. Y todo esto tiene que ver con la gloria de Dios, no tiene que ver con mi gloria. Pero lo que yo voy a tener para adorar a Dios por toda la eternidad es lo que Él me dé como premio. Ya sea esa función que tengo administrando una ciudad o 10 ciudades, esa es la herramienta que voy a tener para adorar a Dios para siempre. Por eso es que Pablo pone tanto énfasis en correr de tal manera que lo obtengamos, en no perdernos nada, en hacer todo aquello para lo cual también fuimos asidos, en cumplir todas las obras que se prepararon de antemano para que yo ande en ellas. Y acá se llegó al fin y el Señor está dando las palabras, bien buen siervo fiel, bienaventurado. Fuiste fiel y prudente. Ahora, sobre todas las cosas, vas a estar. Bueno, ustedes saben que, le hago una mención entre paréntesis, este pasaje lo usan los testigos de Jehová para argumentar y defender con este texto que Dios designó la organización de la Torre del Vigía, que tiene su sede ahí en Brooklyn, como su voz autorizada para guiar a todo el cristianismo del mundo. Y vos decís, ¿de dónde sacan eso de este texto? Bueno, ahí dice, ¿no? ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien Dios va a poner por sobre toda su familia para que le dé la comida en su tiempo? La respuesta es, la Torre del Vigía es el siervo fiel y prudente. Bueno, ese es un ejemplo de las aberraciones que se dicen de la Biblia, ¿no? Y cómo se tuercen los pasajes. Este pasaje no está hablando en ninguna forma de esto, ¿no?
El siervo fiel y prudente se está refiriendo a cualquier creyente que está esperando la venida del Señor. Segundo, vamos a ver el otro grupo. El grupo que sí está esperando, ya lo vimos, ya vimos sus características, es fiel y prudente, y él está, vemos las bendiciones que van a venir, las promesas. Ahora vamos a ver las características y castigos de un incrédulo distraído. Las características y castigos de un incrédulo distraído. Versículo 48. Pero, por el otro lado, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Fíjate que arranca dándonos la característica de este hombre. Este hombre tal vez quiso hacerse pasar como un siervo legítimo. Tal vez él prometió fidelidad, ¿no? Pero en su corazón él no era lo que aparentaba. Dice ahí que él era malo. Es un mal siervo. Este es un siervo rebelde. Es un siervo que ama su pecado. Y lo vamos a ver ahora en un momento. Y este siervo malo se habla a sí mismo. Esto es lo que está pasando en su mente. Mira, lo que pasa en nuestra mente va a determinar el rumbo que va a tomar nuestra vida, ¿no? Lo que vos pienses, en eso te vas a convertir. Por eso la Biblia nos llama a renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, para que podamos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay que renovar nuestra mente, hay que pensar como Dios quiere que piense. Pero este hombre se está hablando a sí mismo. ¿Y qué se dice? Se dice mentiras. Se dice cosas que no son verdad. Pero si vos te decís mentiras, tarde o temprano te creés las mentiras y vivís como si esas mentiras fuesen a ser verdad. Y descarrían tu vida hacia el desastre total. Esta es la mentira que él empezó a pensar. Mi Señor tarda en venir. Lo que él está pensando, fíjense, no es Cristo no va a venir. Él no está pensando Dios no existe. O sea, mucha gente que cree que Dios existe va a ir al infierno también. Mucha gente que cree que Cristo va a venir va a ir al infierno también. Es solo la gente que piensa Cristo puede venir hoy va a ir al cielo. Este hombre es uno de esos que piensan no va a venir hoy. No hay que preocuparse. No siento la presión de tener que hacer ningún cambio. Puedo seguir con el mismo patrón, con mi vida tal como siempre la viví. Él se dice eso a su mente. ¿Pero es verdad eso? ¿Es verdad que Cristo no va a venir? No, es una mentira del diablo. El enemigo, el padre de mentiras, quiere que pensemos eso. Él quiere que no haya una sensación de urgencia. Cada día que vos lo vivís sin esa sensación de urgencia, vos sabés que hay un enemigo atacando tu alma, distrayéndote. Esta es la marca del hombre malo. El hombre malo se miente a sí mismo y dice, va a tardar mucho. El punto es esto, la urgencia. Y este pasaje está mostrando lo crítico que es una sensación de urgencia. Este hombre malo va a ser el que después va a ser tirado al tormento eterno, ¿no? Que lo vamos a ver. Pero déjenme leerles algo que vamos a estudiar un poquito más adelante, pero es parte de esta misma situación en donde Jesús está hablando de la urgencia y lo importante que es estar alerta. Mirá en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 26. 25-26. Dice así, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. En vez de diligente, en vez de fiel, es negligente. Él no hizo nada. A él le dieron un talento para administrar y él no se preocupó. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir hubiese recibido lo que es mío con intereses. O sea, si vos sabías que yo venía y que yo venía en cualquier momento, y si te di uno solo para administrar, ese solo tendrías que haber pensado cómo lo administrás. Falta de capacidad no es una excusa delante de Dios. Porque siempre están los banqueros a quien darles y por lo menos el interés voy a tener. O sea, siempre hay algo que puedo hacer. Tendría que haber hecho algo.
Pero este hombre no hizo nada. Ese hombre se quedó con los brazos cruzados. Lo escondió. Y no hizo nada con todo lo que el amo le había dicho que tenía que hacer. Entonces, acá viene la sentencia. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Viste cómo lo llama acá? Inútil no en el sentido de insulto. Inútil en que este hombre es peso muerto. Es totalmente improductivo para el reino de Dios. Es un hombre que no está conectado con la obra del Señor y no tiene ningún interés de hacer que la obra del Señor avance. Él no tiene interés de obedecer al Señor y de promover los intereses del Señor. Él solo esconde lo que tiene, piensa tener. Yo tengo mi salvación y eso me alcanza. Y se va a vivir su vida como si el Señor nunca le hubiese dado nada para administrar. Este es un siervo inútil que va a ser tirado afuera. Todos son siervos. Todos le deben al Señor obediencia. Todos han recibido algo para administrar, mucho o poco. Todos van a ser juzgados por cómo lo usan. Entonces, esta es una confrontación para cada uno de nosotros, porque esta es la marca de un hombre malo, un hombre que no se preocupa por no estar haciendo nada para obedecer al amo. Ahí en Ezequiel 12:27 dice así: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que se ve es para de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos profetiza este. Que ya en el tiempo de Israel estaba esta actitud, ¿no? Falta mucho. No nos preocupemos ahora. Está bien, Dios va a destruir esta ciudad, pero es otra generación la que lo va a sufrir, no nosotros. Y esto es lo mismo que 2 de Pedro capítulo 3, que es un pasaje que hemos vuelto ya varias veces. Nos habla de esos burladores que dicen siempre ha sido lo mismo, nunca viene. Entonces, ¿quiénes son los que dicen no creo que venga hoy el Señor? ¿Quiénes son los que dicen eso? Los burladores. No es el pueblo de Dios. El hombre malo es el que dice no creo que venga hoy. Él es el que vive como si no fuese a venir hoy. Entonces, este pensamiento que naturalizamos tanto es una mentira del infierno. Es una mentira que condena a personas, que acalla la conciencia, que suaviza las advertencias y que me ponen en gran peligro. Este hombre no solamente dice no va a pasar hoy. Yo les decía, lo que él piensa es lo que va a hacer. ¿Y qué hace un hombre que no está preocupado por la venida del Señor? Lo que hace él. Mirá el versículo 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos. Pues decís, no, esto nunca pasaría en la iglesia, ¿no? Bueno, creo que el golpear podemos tomarlo acá como un cuadro de un hombre que como el amo le dijo que alimente a su casa. Pero ese hombre no solamente no le está alimentando, sino que se vuelve en un hombre que está lastimando, que está afectando, que está destruyendo a otros. Imagínate, ¿vos te gustaría que el Señor aparezca justo cuando vos estás murmurando con tu esposa de un hermano de la iglesia? ¿Cómo pensás que va a tomar el Señor eso, que ama tanto a su iglesia? ¿Y por qué murmuramos? Porque no pensamos que el Señor va a venir. Los hombres malos murmuran porque dice falta para que el Señor venga. Entonces yo puedo lastimar a otros, yo puedo atacar a otros, yo puedo corromper la vida de la iglesia con mi vida de pecado y de rebeldía. Total, falta tiempo. Hay muchas formas de golpes. Este hombre sí está describiendo a un hombre que le dieron una tarea para hacer, lo pusieron a cargo de algo, ¿no? Y él no solamente que no está haciendo nada para obedecer, sino que está haciendo todo para ir en contra, para lastimar, para poner tropiezo. Se pone a golpear a sus consiervos.
y aún a comer y a beber con los borrachos. Esta expresión, ¿se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de los que comían y bebían antes del diluvio? Y yo decía, eso creo que está refiriéndose a el ciclo normal de la vida. Ellos seguían comiendo y bebiendo. Pero acá agrega la palabra borracho. Y este es un texto muy claro que señala lo que Dios piensa de los borrachos y de la borrachera. Hay pasajes que abiertamente dicen que ningún borracho entrará en el reino de Dios. Pero no es que no entrará en el reino de Dios porque, no sé, ser borracho es peor que ser avaro. Bueno, los avaros tampoco van a entrar en el reino de Dios, dice la misma lista. Pero quiere decir, ¿es peor ser borracho que, no sé, ser un enojón? No, los dos son pecados. Pero lo que está usando el Señor es esta imagen del borracho como la imagen de un hombre que no teme a Dios y que está viviendo para sus deseos y que no hay amor en su vida porque él no le importa gastarse todo su dinero en vez de para la gloria de Dios, para su propio bien y afectar a su familia y a todos los que hay en su alrededor, que él es un hombre que vive para sí mismo. Entonces, así describe este siervo, es un borracho. Bueno, él se fue a beber con los borrachos, ¿no es cierto? Había otros borrachos antes que él, pero él se asoció a ellos. Y él empezó a compartir la vida tal como la viven las personas que están en rebeldía. Yo lo que veo acá es que Jesús está hablando principalmente de personas que se dicen siervos de Cristo, dicen que son creyentes, pero en la práctica no son fieles ni prudentes, son más bien hombres que están lastimando y hombres que están entregados a sus placeres, igual que los del mundo. Son amigos del mundo, les gusta estar con los del mundo. Y entonces, ¿qué esperas? ¿Que el Señor te encuentre ahí, en la esquina, borracho con los demás que van a ir al infierno? ¿Qué pensás que va a ser el resultado de tu vida? Y es lo que va a venir más adelante, ¿no? Pero hay muchos pasajes que describen al incrédulo como una persona dominada por sus apetitos. Y por eso el tomar un poco de vino se convierte en borrachera, porque él está controlado por eso y ama el deleite. Ahí, por ejemplo, en Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sirven a sus vientres. Ellos son leales solamente a sus intereses, solo a sus deseos. No están rendidos a Cristo, no están obedeciendo a Cristo, no están dominando su carne para vivir para el Señor. Se entregan. Por eso es tan doloroso cuando una persona te dice, sí, Matías, yo sé que esta es la peor decisión que podría tomar en mi vida, pero la voy a tomar igual. Sirven a sus vientres. Se evidencia, ¿no es cierto?, que no sirven a Cristo, que no están esperando la venida del Señor, no piensan que el Señor va a venir en cualquier momento. Dice ahí en Filipenses 3:19, Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es otra de las descripciones de personas que van rumbo a su perdición y la marca, están tomando y bebiendo con los borrachos. Ahora llega la parte más dura de toda la escena que Jesús está describiendo. Porque Jesús habló de las características del que está esperando y las promesas. Pero si vos te fijás, ¿cuánto espacio tomó Jesús para hablar de el que espera y las bendiciones? Y después, ¿cuánto espacio tomó Jesús para hablar de el que no espera y de las consecuencias? Te das cuenta que Jesús está poniendo mucho énfasis en esto. Y si ves las palabras descriptivas que usa Jesús, si ves lo grave de su advertencia, te das cuenta que Jesús quiere que vos lo entiendas y que veas la gravedad de no vivir cada día con la expectativa del regreso de Cristo. Vos podés elegir ese camino, pero tenés que ser muy consciente a dónde lleva ese camino. Versículo 50.
vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Uno se imagina, para alguien que esté viviendo en la tribulación, ya sabe cómo van a ir todos los eventos. Ya llegó la abominación desoladora. Ya empezó la destrucción total. 3 años y medio y viene el Señor. O sea, el Señor puede venir en cualquier momento. Ya se cumplieron los 3 años y medio. ¿Vos te irías los borrachos a seguir tomando? Esta gente se va a ir de nuevo a tomar con los borrachos. ¿Por qué? Sigue mintiéndose, todavía falta. Y sigue esclavo de sus deseos. Se fue de nuevo con los borrachos y el versículo 50 dice, vendrá el Señor en el día que no esperabas. Vino y vos estabas viviendo para vos mismo. Este es el mensaje. No se puede postergar la obediencia a Cristo. Es ahora. Porque su llegada es inminente. No se puede decir, bueno, esta va a ser la última. Es ahora. El Señor viene. O si no, el Señor te va a encontrar justo ahí. Rebelde a Él, viviendo para tus deseos. Y eso va a ser un testimonio de lo que verdaderamente sos. Porque dice el versículo 50, ¿qué va a pasar? Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas y será el lloro y el crujir de dientes. Ahora parece un castigo desproporcional, ¿no? En el mundo antiguo, los amos tenían poder absoluto sobre sus esclavos. Y legalmente ellos podían disponer de la vida de sus esclavos. Ellos podían matar a sus esclavos. Ahora imagínate, ¿no es cierto?, un amo que llega y él le dijo que barra el piso y llegó y se había puesto a jugar con los demás y el piso está sin barrer. ¿Te lo imaginas a este amo ahora agarrando, torturándolo y asesinándolo? Eso es horrible, esto es algo muy malo del amo que haga. ¿Qué tendría que hacer el amo? No tener paciencia. No tendría que demandar muchas cosas de ¿Es su esclavo? No está bien que sea su esclavo, ¿no? Entonces vos lees esta historia y te debería chocar, porque esto es exactamente lo que Dios va a hacer. La persona que no le obedeció y no le sirvió fielmente durante su vida, lo va a tirar al infierno por toda la eternidad. Entonces, esto no es propio de un Dios. Es que tenés que entender esto. Dios no va a echar al infierno a estas personas por no haber sido fieles. Él va a echarlos al infierno por no haber creído en el Salvador que fue enviado para rescatarles. Él les va a enviar al infierno la insolencia de darle la espalda a un Dios amoroso que entregó el tesoro más grande a su Hijo para perdonarles y rescatarles. Y estas personas miraron para otro lado y siguieron como si lo que Dios hizo por ellos no valdría ni la más mínima consideración. Y ese ataque contra la gloria de Dios, ese rechazo al Salvador enviado, la incredulidad de corazones endurecidos a quien Dios ama, les condena al infierno. Y la evidencia de que merecen el infierno es que ellos no se someten a Dios. No sirven a Cristo. Son siervos inútiles. Son hombres y mujeres que escondieron su talento y no obedecieron el mandato de Cristo. Esa es la evidencia de que el destino para ellos es estar apartados de Dios en las tinieblas de afuera, como lo describe acá. Y los va a poner junto con los hipócritas. Junto con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Bueno, si vos mirás en los capítulos anteriores, ¿a quiénes acaba de acusar Jesús de hipócritas? A los hombres que, sabiendo que Él es el Mesías, están levantando a toda la turba para crucificarlo, para poder quedarse con su pequeño reino. Y se muestran como si fuesen a ser los grandes espirituales. Ellos son los hipócritas que Jesús ya dijo
que van a ser condenados por el rechazo al Mesías. Y junto con estos líderes religiosos que mataron a Jesús, van a estar todos los cristianos que vivieron en las iglesias cristianas, pensando que eran cristianos, pero sin ser fieles y prudentes. Todos los que no esperaban la venida de Cristo van a estar junto con los hipócritas. Mismo destino. Porque al final ellos también eran hipócritas, ¿no? Al final ellos también dijeron, yo soy de Cristo, pero no vivían para Cristo. Ellos dijeron, yo me arrepiento de mi pecado, pero no abandonaron su pecado. Ellos dijeron, yo fui comprado por precio, pero usaron su vida para sí mismos. Hipócritas, junto con todos los demás hipócritas, reciben el mismo castigo. Y ese allí marca más bien tiempo que lugar, ¿no? En ese momento va a comenzar el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. En Lucas, en el pasaje paralelo, hay unos detalles que quiero que también estén en tu mente y ya para cerrar, vamos a ver ahí en Lucas 12, 47 y 48. ¿Cómo podemos tomar esto? Esto es un incentivo. Son palabras de ánimo y advertencia para que los hijos de Dios velen y estén siempre listos para la llegada de Cristo. Y vos podés tomar este indicador para reconocer si vos sos de Cristo o no. Porque lo que vos pensás se va a ver en lo que haces y eso va a marcar el destino eterno. Y dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Nunca el Señor habló muchos azotes a los creyentes. Esto es lo mismo que Mateo está diciendo de la perdición de los incrédulos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Sé lo que está describiendo acá? El tormento eterno va a tener grados. Y no todas las personas van a sufrir el mismo castigo. Las personas que más tuvieron van a sufrir más. Porque se espera más de ellos. Lo que evidencia es que no es ignorancia, es decisión. Es la decisión de decirle no a Cristo y seguir nuestro camino. No quiero que el castigo sea peor, pero tal vez esta mañana está siendo el castigo eterno para algunas personas peor de lo que hubiese sido ayer. Por no responder. Este es su llamado de advertencia. Esto es algo serio. El Señor es digno de que reconozcamos su autoridad y nos rindamos a Él. Todos tenemos que examinar nuestra vida. Yo decía al principio, ¿estás esperando el Señor? ¿Cómo lo sé? Acá lo vemos. Estas son las marcas. Estas son las herramientas que tenemos para saber estamos o no esperando al Señor. Y esto es algo impostergable. Y esto es algo sumamente importante que tiene trascendencia eterna. Espero que el Señor pueda traer su luz a nuestro corazón y guiar nuestra vida para que podamos ser bienaventurados y recibir el premio eterno. Oramos. Padre, gracias por este pasaje.
Señor, tu palabra es viva y eficaz y confío en el poder que tu palabra tiene. Pero no dejes que esta verdad quede solamente en un efecto emocional. Trae salvación a los que aún no son salvos. Y mueve a tu pueblo al celo por la obediencia. Ayúdanos a vivir como fuimos exhortados por Cristo a vivir, esperando cada día. Y Señor, estamos luchando con nuestro corazón y hay pecado en nuestra vida. Necesitamos que nos limpies minuto a minuto, pero que esté ese celo. No nos dejes ser indiferentes, apáticos, indolentes. No permitas que ninguno de los que amamos se pierda. Obra, Señor, ten misericordia y haznos fieles. Solo tú lo puedes hacer. No somos fieles nosotros por nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y vamos a glorificarte a ti por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.